En el 25º aniversario de mis suegros. Mi suegra tomó el micrófono para humillarme, culpándome de los problemas de su matrimonio y de mi aborto espontáneo delante de todos. En el 25º aniversario de mis suegros. Mi suegra tomó el micrófono para humillarme, culpándome de los problemas en su matrimonio y de mi aborto espontáneo frente a todos los presentes. Mi esposo, Mark, y yo llevamos casi 8 años viviendo juntos. Somos bastante felices en nuestro matrimonio. Pero cuando se trata de los padres de mi esposo, siempre hay algo de conflicto. Desafortunadamente, mi suegra siempre ha tenido sentimientos negativos hacia mí desde el momento en que nos comprometimos. Mi suegro es amable, pero siempre deja que mi suegra lo domine y generalmente se mantiene al margen. Mi esposo proviene de un entorno más acomodado que el mío, y mi suegra siempre ha considerado esto como una razón para despreciarme. Desde el principio, actuaba como si el hecho de pertenecer a una familia de clase media fuera algo incorrecto. Hacía comentarios sobre mi apariencia, mis atuendos o mis zapatos. Admito que no era consciente de mi apariencia antes, pero siempre me vestía de manera adecuada, independientemente de con quién me reuniera. Sin embargo, nunca era suficiente. Y debido a sus constantes comentarios, comencé a comprar ropa cara específicamente para usar en ocasiones en las que tenía que encontrarme con ella, para que no me mirara con lástima. En una ocasión, llevé una camisa blanca que me había visto usar el mes anterior, y mi suegra inmediatamente comentó sobre cómo estaba repitiendo mi ropa y que las personas de clase alta no hacen eso. Se burló de lo vergonzoso que era. Mi esposo intentó detenerla, pero mi suegra hacía esos comentarios deliberadamente frente a todos para que yo terminara roja de vergüenza. Incluso me obligaba a ir de compras con ella, y compraba ropa que ni siquiera me gustaba usar. Sin embargo, siempre aceptaba sus gestos con gratitud y le agradecía sinceramente. Siempre me esforzaba por fomentar una relación positiva con ellos porque creía genuinamente que ella eventualmente cambiaría de opinión sobre mí. Pero luego las cosas comenzaron a escalar, y el aspecto de generosidad con condiciones de sus regalos se hizo evidente. Cuando llevábamos menos de un año saliendo, conseguí un trabajo en una muy buena empresa que me permitió mejorar significativamente mi estilo de vida. Mark estaba muy feliz por mí, pero cuando mi suegra se enteró, no lo estuvo. Comenzó a llamarme y enviarme mensajes exigiendo que le dijera exactamente cuánto ganaba, ya que, según ella, las mujeres en su familia siempre deberían ganar menos que los hombres. Me sentí realmente ofendida y le señalé que era probable que ganara más que mi esposo a largo plazo, ya que trabajo en el campo farmacéutico, que es muy lucrativo. Mi suegra entonces me dijo que podía hacer ese trabajo si quería, pero que cuando me casara con Mark tendría que dejarlo para que otros miembros de la familia no dijeran que Mark no podía mantenerme. Esto realmente me hizo reír, ya que no estábamos en los años 50. Y Mark nunca tuvo un problema con mi trabajo ni con mis ingresos. Decidí hablar directamente con Mark sobre esto y le informé cómo su madre me estaba haciendo sentir incómoda. Estaba furioso de que ella me hubiera estado contactando y enviándome mensajes al respecto. No sé qué habló con mi suegra, pero ella me llamó gritando y llorando, diciendo que estaba tratando de alejar a su hijo de ella y que era el mismísimo diablo encarnado. Dijo que nunca permitiría que Mark se casara con una mujer como yo y que tenía que dejarlo. Colgué la llamada y la bloqueé porque estaba empezando a cansarme mucho de su comportamiento tóxico. Esa fue la primera gran señal de alerta. Por supuesto, Mark y yo nunca rompimos, pero eso sí me hizo reflexionar sobre el tipo de madre con la que creció. A lo largo de los años, no pude cortar completamente el contacto con mi suegra porque había varias ocasiones familiares en las que Mark era invitado y yo también tenía que ir, donde ella estaría presente. Mi suegra me ignoraba completamente y actuaba como si no existiera. Por ejemplo, si llegábamos a la fiesta de cumpleaños de un primo de Mark, todos nos saludaban. Mi suegra corría a abrazar a Mark y a preguntarle sobre su día. Si Mark intentaba incluirme en la conversación, ella miraba alrededor desinteresadamente y cambiaba rápidamente de tema. Un patrón que comencé a notar era que siempre mencionaba sus problemas de salud y le decía a Mark que se estaba haciendo vieja y frágil, y que un día podría simplemente caer muerta, por lo que necesitaba cuidarla más.
aunque no tenía absolutamente ningún problema de salud y estaba perfectamente bien. Era extraño cómo intentaba manipular emocionalmente a su propio hijo para conseguir atención de él. Cuando Mark me propuso matrimonio después de años de salir, invitó a todos a nuestra fiesta de compromiso. Mis padres y abuelos estaban muy felices por nosotros. Pero no puedo decir lo mismo de los padres de mi esposo. Mi suegra llegó a nuestra fiesta con una cara de disgusto. Y su expresión empeoró cuando vio el anillo en mi mano. Comenzó a decirle a Mark lo irrespetuoso que era para él comprarme un anillo más grande que el que ella recibió de mi suegro. Mi suegro intentó detenerla, instándola a no armar una escena. Pero mi suegra seguía diciendo cómo su hijo no podía hacer nada bueno por ella. Pero hacía todo por esta chica pobre. Esto me molestó mucho. Así que le dije que si no podía respetarme, entonces necesitaba irse. Mi suegra estaba sorprendida de escuchar esto. Pero sabía que no podía permitir que ella arruinara el día más feliz de mi vida. Al menos frente a toda mi familia. Mi suegro la escoltó fuera mientras ella seguía gritando por Mark, quien estaba de mi lado. Más tarde, mi suegra llamó para disculparse con Mark, diciendo que estaba borracha. Aunque todos sabíamos que apenas había bebido una copa de vino. Pero como mi suegra se disculpó con ambos, decidimos dejarlo pasar. Luego vino la planificación de la boda. Mi suegra insistió en ser incluida durante la compra de mi vestido, diciendo que siempre había querido hacer esto. Es importante señalar que, para entonces, mi paciencia con ella ya era muy limitada. Pero ella era la madre de mi prometido. Y no podía ser abiertamente irrespetuosa con ella. Así que lo permití. Advertí a mi madre y a mi prima sobre esto para que estuvieran preparadas si intentaba alguna maniobra. Como era de esperarse, mi suegra tuvo un problema con mi vestido. Me dijo que las personas sofisticadas no usaban tantos encajes y exigió que usara un vestido blanco más tradicional. Me negué. Y mi madre le dijo que yo no era su hija. Así que debería callarse. Mi suegra se enfadó y comenzó a hacer pucheros en una esquina con los brazos cruzados, como una niña pequeña. Durante todo el tiempo que probé vestidos, no hizo más que ser desagradable con mis elecciones. Al final, decidí un vestido y lo pagamos. Mi suegra entonces se me acercó y me dijo que estaba contenta de que eligiera ese vestido porque hacía que mis brazos se vieran gordos. Y se rió al escuchar este comentario. Mi madre, quien había sido increíblemente paciente, comenzó a gritarle y a reprenderla por su comportamiento inmaduro. Estaba al borde de las lágrimas porque nadie quiere escuchar algo así sobre su vestido soñado. Y ni siquiera estoy gorda. Así que no podía entender por qué decía algo así. Le dejamos claro que tendría que encontrar su propio camino de regreso a casa. Ese día recogí a todos. Pero me negué a dejar que ella volviera con nosotros porque sabía que seguiría diciendo cosas sobre mí en el coche. Mi suegra empezó a ponerse histérica, preguntando cómo podía simplemente dejarla ahí. Pero eso fue exactamente lo que hice. Mientras iba de camino para dejar a mi madre, recibí una llamada de Mark, quien empezó a preguntarme cómo podía hacerle eso a su madre y cómo ella lo había llamado llorando, acusándome de haberla dejado intencionadamente. Le dije a Mark que le explicaría todo cuando llegara a casa, pero él siguió reprochándomelo. Entonces mi madre, que podía escucharlo todo porque estaba en altavoz, le dijo que no tenía idea de lo que su madre nos había hecho. Durante todo el día, ella continuó enumerando, una por una, las cosas que había hecho mi suegra. Y al final le preguntó a Mark si creía que ese era el comportamiento de un adulto respetable. Mark se sintió avergonzado porque no sabía toda la historia. Obviamente, mi suegra no le había contado todo. En fin, más tarde, cuando regresó a casa, me pidió disculpas nuevamente. Me dijo que simplemente había entrado en pánico al pensar que su anciana madre se había quedado sola. Y por eso reaccionó de esa manera. Le dije que nunca habría hecho algo así si ella no hubiera sido tan desagradable conmigo durante todo el día. Mark me abrazó y me dijo que entendería si quería desinvitarla de nuestra boda. En ese momento, no habría querido nada más que desinvitarla. Pero me preocupaba que mi suegro no pudiera venir, ya que su esposa no lo dejaría asistir si ella no iba.
No podía permitir que la boda de mi esposo pasara sin que estuvieran presentes sus padres. Es decir, eso sería cruel. Decidimos hablar con mi suegro antes de nuestra boda e informarle que si el comportamiento de mi suegra comenzaba a salirse de control, tendría que sacarla. Él lo entendió y nos aseguró que sabía exactamente por lo que estábamos pasando. Me sentí mal por el pobre hombre, por tener que lidiar con ella las 24 horas durante la boda. Mi suegra se comportó sorprendentemente bien. Se la pasaba alardeando con todo sobre lo grandiosa que era nuestra celebración. Como si ella hubiera pagado todo. Todo fue gracias al fondo para la boda mío y de mi esposo. Pero su familia asumió. Como él venía de una familia adinerada y mi suegra siempre presumía de ello, que quizá ella y mi suegro habían pagado nuestra boda. Sin embargo, durante el brindis, mi suegro dejó claro que no habían pagado ni un centavo, y que todo era resultado de nuestro arduo trabajo. También habló de lo orgulloso que estaba de tener una nuera tan exitosa y que nunca imaginó que su hijo podría conquistar a alguien tan inteligente como yo. Más tarde, los invitados también nos felicitaron porque estaban sorprendidos de que pudiéramos hacer todo esto por nuestra cuenta. La cara de mi suegra se torció, y estaba furiosa con mi suegro. Claramente. Durante el baile de padre e hija, mi papá y yo bailamos un rato. Todos aplaudieron. Mark estaba a punto de venir a tomar el relevo cuando mi suegra vino corriendo y dijo que necesitaba ser la primera mujer en bailar con su niño antes que cualquier otra mujer. Mark accedió. Y bailaron. Más tarde, durante la boda, mi suegra se acercó a mí y me felicitó. Sonreí educadamente cuando, de repente, me dijo, me equivoqué. No creo que tus brazos se vean tan gordos en este vestido. Luego se fue como si nada. Me enfureció. Pero no quería que sus comentarios desagradables arruinaran mi hermoso día. Todos se divirtieron. Bailamos toda la noche y quizás bebimos demasiado. Al día siguiente, cuando me desperté, tenía varios mensajes de mi suegra. Imaginen mi sorpresa al leer los mensajes, en los que escribía cómo la había avergonzado durante toda la noche y que debía mejorar si quería ser parte de su familia. Estaba un poco resacada, pero recordaba todo de la noche anterior y, por si acaso, llamé a mis padres para preguntarles si había dicho o hecho algo vergonzoso. Me dijeron que no lo había hecho y que todos estaban pasándola bien. Más tarde, cuando mi esposo se despertó, le mostré todos los mensajes y me dijo que los ignorara. Me puse un poco sospechosa, así que le pedí que me explicara a qué se refería mi suegra. Fue entonces cuando Mark reveló que durante toda la noche, mi suegra se le acercaba para decirle que yo me estaba divirtiendo demasiado. Si estaba bailando con mis primos. Ella le decía a Mark que yo era como un caballo salvaje y que debía controlarme ahora que estábamos casados. Mark dijo todo esto en tono de broma y me dijo que había ignorado sus comentarios en ese momento. Y que yo también debería ignorarlos ahora. Sin embargo, me ofendió que pudiera insinuar algo así cuando estaba bailando con mi propia familia celebrando mi boda. No tenía derecho a hablar de mí de esa manera. Quería enfrentarla en ese momento. Pero Mark y yo íbamos de luna de miel. Así que lo dejé para después. Nuestra luna de miel fue genial. Y lo pasamos muy bien. El día que volvimos de nuestra luna de miel, mi suegra me llamó y comenzó a preguntar dulcemente cómo había ido la luna de miel. Esto era muy raro porque apenas me llama. Le dije que no me gustaba lo que le había dicho a Mark sobre mí la noche de nuestra boda. Y rápidamente lo descartó diciendo que no lo decía con mala intención. Luego siguió preguntando detalles de nuestra luna de miel y si habíamos tenido mucho tiempo a solas. Le pedí que fuera directa conmigo, ya que no creía que nuestra luna de miel fuera asunto suyo. Pero mi suegra empezó a decir que simplemente quería saber si iba a ser abuela pronto. Casi me atraganto al oír eso. Por dos razones. La primera. Acababa de casarme y no había pasado ni una semana. Ella esperaba que me convirtiera en una mula reproductora para cumplir su sueño de ser abuela. En segundo lugar, ni Mark ni yo queríamos tener hijos. Esto lo habíamos discutido mucho antes de ponernos serios. Y nuestras opiniones nunca habían cambiado. No queríamos criar hijos, aunque no teníamos nada en contra de los niños. Ahora bien,
Esto era algo que nunca habíamos dicho abiertamente a nuestros padres porque, al final del día, era un asunto personal. Me mantuve callada mientras mi suegra seguía diciendo que debía embarazarme lo antes posible. Que mi reloj biológico estaba corriendo y que estos eran mis mejores años para tener hijos. Me daba muchísima vergüenza escucharla hablar así. Cuando fue un paso más allá, empezó a decir que Mark y yo deberíamos dejar de usar condones. Lo cual fue extremadamente inapropiado de su parte. La detuve de inmediato y le dije que estaba cansada de esa conversación. Cuando le conté a Mark sobre esto, estaba furioso. La llamó inmediatamente para cantarle las 40 y le confesó sinceramente que no queríamos tener hijos. Mi suegra reaccionó exactamente como sabíamos que lo haría. Gritó y se enfureció por teléfono, actuando como si hubiéramos matado a su perro o algo así. Comenzó a amenazar diciendo que si no le daba un nieto, no dejaría nada en su testamento. A lo que Mark se rió y le dejó claro que no tenía bienes, y que ella y mi suegro tenían un acuerdo prenupcial. Así que no podía dejarle nada de todos modos. La suegra entonces gritó que todo era mi culpa y que, como mujer, mi único trabajo era darle un hijo a mi esposo, y que ni siquiera podía hacer eso. Empezó a usar palabras como defectuosa, lo cual fue muy doloroso de escuchar. Mark le pidió que parara, pero ella siguió lanzándome insultos y nos dijo cómo habíamos destruido su sueño de toda la vida y que si no queríamos tener hijos, ¿por qué demonios nos habíamos casado? Al escuchar esto, Mark finalmente tomó una decisión. Le dijo que estaba harto y que necesitaba callarse. Le dejó claro que no podía seguir hablándome de esa manera y que, dado que había continuado faltándome al respeto durante todos esos años, estaba acabado con ella. La suegra trató de retractarse, pero él le dijo que iba a cortarla de su vida y que ya no era bienvenida en nuestra casa ni en nuestras vidas. La advirtió que si alguna vez se presentaba, llamaríamos a la policía y la avergonzaríamos frente a nuestros vecinos. Sabíamos cuánto le importaba la opinión de los demás. Desde entonces, nos mantuvimos firmes y cortamos todo contacto con ella. Mi suegro intentó intervenir una vez, pero después de hablar con Mark y escuchar toda la historia, apoyó nuestra decisión. Con los años, mis padres y mi suegro se han reunido varias veces, y nunca invitamos a mi suegra. Afortunadamente, ella ha respetado nuestras reglas y límites. En diciembre del año pasado, quedé embarazada accidentalmente. Nos sorprendió, ya que no era algo que queríamos. Pero estábamos en un buen momento de nuestras vidas. Así que pensamos que simplemente seguiríamos adelante con ello. Todos se enteraron de la noticia y nos llamaron para felicitarnos. Mi suegra envió un ramo de flores y una carta de disculpa. Escribió que había reflexionado mucho sobre su comportamiento y que había cambiado después de años de terapia. No me molesté en responderle porque aún dudaba de su supuesto cambio de actitud. Sin embargo, a los 2 meses de mi embarazo, sufrí un aborto espontáneo. Sucedió en medio de la noche, y me quedé paralizada al ver toda la sangre. Desperté a Mark llorando, quien inmediatamente me llevó al hospital más cercano. Nos informaron que habíamos perdido al bebé. Fue desgarrador porque, aunque no queríamos estar embarazados, aún amábamos al pequeño y le habríamos dado todo lo que pudiéramos. No sabía cómo procesar mi dolor, ya que era una situación terrible. Mark y mis padres estuvieron conmigo durante todo esto. Mi suegro y la familia de Mark llamaron para ver cómo estábamos e incluso vinieron a visitarnos para estar con nosotros. Mi mamá se quedaba en nuestra casa durante días porque sabía que no quería levantarme de la cama. Todo dentro de mí dolía, y lloraba durante horas. Mark fue mi apoyo, y poco a poco comencé a sentirme mejor. La semana pasada, mi suegro nos invitó a la fiesta de aniversario de boda de él y mi suegra. Era un gran acontecimiento para la familia, y todos estaban invitados. Mark y yo no queríamos ir porque sabíamos que el tema del aborto espontáneo saldría y nos afectaría mucho. No queríamos tener que explicar de nuevo el peor día de nuestras vidas. Sin embargo, mi suegro nos suplicó que fuéramos, ya que quería pasar tiempo con nosotros y nos dijo que necesitábamos una noche libre para relajarnos. A regañadientes aceptamos. Y esta iba a ser la primera vez que veríamos a mi suegra después de todos estos años.
Sin embargo, ya estaba pasando por un momento muy difícil y no tenía energía ni para pensar en ella o sus payasadas. Mi suegra se sorprendió gratamente al ver a Mark y corrió a abrazarlo. Fue muy fría conmigo, pero no me importó. Así que encontré mi asiento para sentarme, permitiendo que Mark hablara con su madre. Más tarde, durante la cena, todos hablaban sobre sus buenas noticias y lo bien que les iba en sus vidas. Como suele suceder, una de las primas de Mark mencionó que estaba embarazada. Y sentí como un puñal en el corazón. Todos la felicitaron cuando, de repente, mi suegra se levantó para hacer un brindis con el micrófono en la mano. Levantó su copa y comenzó a decir lo feliz que estaba de estar rodeada de sus seres queridos y cómo no lo tendría de otra manera. Luego felicitó a la prima de Mark por su embarazo y comenzó a decir cómo estaba trayendo un paquete de alegría al mundo, mientras otros mataban a sus hijos. Entonces me miró fijamente y empezó a decir cómo sabía que yo había hecho algo al bebé porque no había forma de que fuera un simple aborto espontáneo. Mark y yo nos quedamos paralizados porque no podíamos creer lo cruel que estaba siendo. Mi suegra continuó diciendo en voz alta cómo su hijo se había conformado con alguien como yo y que había permitido nuestro matrimonio pensando que al menos podría darle nietos. Pero que ni siquiera era capaz de hacer eso. Anunció que yo no era más que una esposa trofeo y que no podía esperar a que Mark finalmente se divorciara de mí, ya que de todos modos yo no era de su familia, por lo que nadie tendría que verme en su próxima fiesta de aniversario. Luego brindó y bebió toda su copa como si acabara de dar un discurso de victoria. Toda la sala quedó en silencio mientras Mark le preguntaba a su madre qué demonios estaba haciendo. Comenzaron a gritarse. Ella continuó culpándome y él intentó protegerme lo más que pudo diciendo lo ridícula que estaba siendo. Me sentí tan avergonzada y humillada por todo que rompí a llorar. Esto fue demasiado para mí. Y estaba sintiendo muchas emociones. Mi suegra se burló de mí diciendo que debía dejar de actuar porque nadie iba a creer mi historia de lástima. De la nada, mi suegro, quien había permanecido en silencio en su asiento observando todo el espectáculo, se levantó y pidió a todos que se calmaran. Dijo que necesitaba decir algo importante para quitarse un peso de encima. Tomó el micrófono y anunció que había sufrido durante los últimos años y que esa noche finalmente le había abierto los ojos al hecho de que ya había tenido suficiente. Miró a mi suegra, quien lo miró confundida, mientras él anunciaba que no habría un aniversario de boda el próximo año, ya que no quería seguir casado con ella. Ella parecía como si le hubieran golpeado en la cara con un ladrillo. Mi suegro continuó anunciando que había permanecido casado con una mujer como ella todos estos años porque quería que mi esposo tuviera un buen ejemplo y no quería romper a la familia. Sin embargo, después de observar las payasadas de mi suegra a lo largo de los años y cómo continúa lastimando a las personas, ha llegado a la conclusión de que ya está demasiado viejo para seguir soportándolo. Mi suegra parecía atónita mientras mi suegro pedía a los invitados que comieran todo lo que quisieran, pero que él iba a salir a tomar una copa. Se quitó el traje y la corbata mientras salía de la fiesta de aniversario. Mi suegra comenzó a gritarle que regresara, pero él la ignoró. Luego dirigió su enojo hacia mí, diciendo que yo arruinaba todo sin importar qué. Pero Mark le dijo que todo era culpa de ella y que estaba contento de que su padre finalmente la dejara. Esto debió haber herido mucho a mi suegra porque se quedó callada y les dijo a todos que también se iba. Algunos de los invitados se acercaron a mí para ver cómo estaba, ya que estaban preocupados por mí. La prima de Mark, que estaba embarazada, vino y me abrazó. Desde el incidente, mi suegro se ha estado quedando con nosotros. Él se ha negado a regresar, aunque mi suegra lo ha llamado cientos de veces. Nos dijo que hablaría con un abogado de divorcio. Me siento muy culpable porque, de alguna manera, siento que soy responsable de todo esto. ¿Tengo la culpa de que mi suegro se esté divorciando de la madre de mi esposo? Por favor, denme solo opiniones honestas. Actualización 1. No esperaba que esta publicación tuviera tanta repercusión cuando la escribí. Muchas personas han compartido conmigo sus propias historias sobre suegras tóxicas, lo cual es alucinante. No puedo imaginar por qué un padre se comportaría de esta manera. Además, para aclarar, por favor no critiquen a mi esposo. Él me ha defendido siempre que ha podido. No es fácil tener un padre controlador, dominante y tóxico.
Tuve la suerte de crecer con padres amorosos. Pero él no. Claramente. Creció pensando que este comportamiento era normal y ha hecho todo lo posible para protegerme. Por último, quiero agradecer a todos los que compartieron sus propias experiencias con abortos espontáneos. Estoy sinceramente apenada por todos los que han pasado por esto. Odio admitirlo. Pero siento mucha culpa porque era mi responsabilidad proteger al bebé. Y aunque hice todo lo que pude, siento que fallé. Aunque no fue mi culpa. Tienen razón, necesito hablar con un terapeuta sobre esto. También me uniré a varios foros donde otras madres han pasado por esta tragedia para sentirme vista y comprendida. Actualización 2. Mi suegro le entregó los papeles de divorcio a mi suegra. Finalmente. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Y mi suegro ha estado viviendo con nosotros. Es un excelente huésped. Ahora entiendo de dónde mi esposo heredó su sentido del humor. Además, a mi suegro le encanta cocinar. Así que, a veces, cuando llego del trabajo, ya hay comida en la mesa. Mi suegra tuvo mucha suerte de tenerlo. Y no entiendo por qué dejó que se le escapara un tesoro como él. Cuando mi suegro y Mark fueron a entregarle los papeles del divorcio, ella se negó a mirarlos. Marcus me contó que ella les gritó, diciendo que no tenían derecho a apartarla de sus vidas y que todo lo que dijo de mí era porque quería lo mejor para la familia. Mark la ignoró y ayudó a mi suegro a empacar sus cosas. Mi suegra se enfureció y comenzó a tirar cosas al suelo, gritando y vociferando. Mi suegro la amenazó con llamar a la policía, ya que técnicamente era su casa. Al oír esto, ella se quedó callada porque sabía que no tenía a dónde ir. Después de la confrontación, nadie se ha puesto en contacto con ella excepto para decirle lo terrible que fue su comportamiento. Todos sabían que había mentido al decir que yo era una esposa trofeo porque, en realidad, tengo un buen empleo. Y también entendieron mi dolor por el aborto. Claramente. Todos se enfrentaron a mi suegra y le dejaron claro que no querían estar cerca de alguien tan inestable como ella. Ya no tiene familia ni amigos debido a sus propios actos. Ha intentado suplicar a mi suegro. Pero él claramente no quiere saber nada de ella. Mis padres hablaron con mi suegra después de enterarse de lo que me hizo. Y no dudarían en tomar medidas legales contra ella por acosarme y difamarme públicamente. Mi madre no es de las que se quedan calladas y le dijo exactamente lo que pensaba. Conociendo a mis padres, sé que no dudarían en cumplir sus palabras y llevarla a los tribunales. Por el bien de mi suegra. Espero que se mantenga alejada de mí. Actualización 3. Gracias a todas las personas que me han apoyado a lo largo de este viaje. Han pasado 8 meses desde mi última actualización. Y quería contarles que mi suegro ya es un hombre libre. Él y mi suegra tenían un acuerdo prenupcial, por lo que ella no pudo quedarse con nada que no fuera suyo. Acordó dejarle toda la cuenta conjunta y también el auto. Ella estaba furiosa y seguía exigiendo quedarse con la casa también. Pero él y su abogado se rieron en su cara, ya que la casa era de mi suegro antes de casarse con ella. Mark ha escuchado que ella actualmente está viviendo en casa de uno de sus primos mientras busca un lugar asequible. Creo que tiene más que suficiente dinero para vivir una vida buena y cómoda por su cuenta. Mi suegra se ha mantenido alejada de nosotros en su mayoría, aunque de vez en cuando oímos que intenta contar su versión de la historia para ganar simpatía. Bueno, puede hacer lo que quiera. En cuanto a nosotros, somos felices. Mark y yo estamos muy bien. Hice la terapia que mencioné. Y eso me ayudó a hacer nuevos amigos que realmente me entienden. Mark también se inscribió en clases de terapia individual para lidiar con los problemas de su pasado. Nuestras carreras van bien. Y estamos ampliamente agradecidos por todo lo que tenemos ahora. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar.
Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!